Buenos días, profesor y compañeros. Hoy junto a mi grupo les hablaremos sobre los concentradores solares de cilindro parabólico. Buenos días, me llamo Gabriel Estivín. Primero que todo, hay que comenzar con la historia de los concentradores solares de cilindros parabólicos. Se rumorea que los primeros indicios de usar el sol como una fuente de calor industrial fueron llevados a cabo por Leonardo da Vinci, pero esta idea no llegó a nada, lamentablemente. Posterior a da Vinci, el suizo Horace Benedict de Saussure en 1767 creó el primer colector solar, el cual consistía en una caja negra que tenía como objetivo atrapar la luz solar, siendo llamada la caja caliente. Años más tarde, Horace, un inventor francés llamado Auguste Muchot, en 1865 fue capaz de crear la primera máquina que era capaz de convertir la energía solar en energía mecánica. Esta consistía en un mecanismo que generaba vapor mediante un colector solar y este hacía mover un motor mediante la presión del vapor. Para explicar cómo funciona un colector solar de cilindro parabólico es necesario comenzar por la radiación solar. La radiación solar se recibirá en forma de ondas electromagnéticas, siendo concentradas en un espacio muy reducido. Este espacio mantiene un fluido dentro, que dependiendo de la temperatura que se desea trabajar, variará entre agua o aceite. Para concentrar toda la radiación solar en este espacio se usan los llamados colectores, que tendrán una forma cilíndrica parabólica. Cabe mencionar que el fluido se encuentra en un tubo absorbente metálico que al incidir una gran cantidad de rayos sobre el fluido, este se calienta, aumentando mucho la presión del fluido. La presión del fluido se invierte en velocidad, entrando como un chorro de vapor a la turbina, generando energía mecánica que posteriormente se generará energía eléctrica con un generador. Si es que se utiliza aceite como fluido, es necesario un intercambiador de calor, traspasando el calor del aceite en agua desmineralizada para tener un menor punto de evaporación. En resumen, el concentrador solo recibe la energía en forma de radiación electromagnética. La toma el colector, se transforma en energía térmica que pasa a la turbina de vapor, se transforma en energía mecánica y esta pasa a un generador eléctrico para hacer energía eléctrica. Bueno, saludos profesor, compañeros, compañeras, yo soy Diego y voy a explicar o voy a mencionar más bien los elementos de un concentrador solar de cilindros parabólicos. Bueno, como mencionó mi compañero anteriormente, uno de los elementos que tenemos es el colector de concentración y básicamente lo que hace este es concentrar la radiación electromagnética del Sol en un punto muy reducido. La idea es que este tenga una forma geométrica cilíndrica parabólica y que presenta una alta reflectividad para poder reflejar todos los rayos que le están incidiendo. Para tener alta reflectividad se usan materiales como la plata y el aluminio y estos tienen que tener soportes que les brinden rigidez y entre ellos se encuentra lo que sería la chapa metálica, el vidrio y el plástico. Bueno, otro de los elementos que encontramos dentro del sistema es el tubo absorbente, que es por donde va a circular el fluido que queremos calentar, y estos pueden ser de dos tipos, de un único tubo o de dos tubos. En el caso de ser de dos tubos, uno es de cristal y el otro es metálico. El de cristal más que nada está para proteger al tubo interior frente a inclemencias meteorológicas y la idea es que el tubo de cristal presente una alta transmitividad de tal manera que toda la radiación solar pueda atravesarlo y el tubo interior que es metálico, el tubo absortivo, tiene que tener una alta absortividad para que pueda absorber toda la energía electromagnética que le está llegando. También existe dentro del sistema un elemento es el sistema de seguimiento del Sol, que van a seguir el movimiento del Sol de este a oeste, básicamente el día a la noche, y esto es sumamente importante ya que el sistema trabaja frente a radiación directa del Sol, entonces si no seguiría el Sol efectivamente dentro de este eje, la eficiencia del sistema igual se vería muy reducida, ya que, por ejemplo, si el Sol estuviera acá y el sistema estuviera acá, la radiación electromagnética no daría efectivamente en el punto focal y ahí se pierde bastante energía. Bueno, y finalmente, uno de los elementos que tenemos es la estructura metálica, que básicamente que le va a brindar, da la estructura y le da la rigidez a todos los elementos que se encuentran acá, que me mencioné anteriormente. Bueno, ahora avanzando con las pérdidas que podemos encontrar en un concentrador solar de cilindros parabólicos,
las primeras pérdidas que tenemos son pérdidas geométricas y tal como su nombre lo dice, se debe a aspectos geométricos. Y bueno, una de las más importantes es que, por ejemplo, acá el sistema de seguimiento, vemos que este solamente se puede girar en un solo eje, pero no así en el otro. Entonces, por no poder girar en el otro eje, también se perdería una cierta cantidad de radiación solar, un área, que básicamente va a depender de un ángulo Barpi que se compone desde la componente normal del colector y la radiación solar directa, y esta superficie que se pierde de colector se puede calcular mediante un triángulo pitagórico. También tenemos pérdida óptica. Estas se categorizan en 4 aspectos. Una de ellas es la reflectividad que presenta el colector, que la reflectividad no es tan perfecta como uno desearía. También tenemos pérdidas por la transmitividad que tiene el tubo de cristal. No todos los rayos logran pasar por el tubo de cristal, y también el tubo absorbente no puede absorber toda la radiación que le llega efectivamente. Y bueno, también tendríamos otro factor, el que es el factor de intercepción, que este se debe básicamente a errores micro y macroscópicos en el colector, o también se puede deber porque quizá algún elemento del sistema le da sombra al colector. Finalmente, las últimas pérdidas que tenemos son las térmicas, y estas se deben a la conducción dentro de los elementos, por ejemplo, a los soportes del tubo absorbente, que esto igual se empiezan a calentar y es una pérdida de energía después de todo, y la convección del aire que está dentro del sistema, ya que el aire se calienta y por tanto ahí igual tendríamos pérdida. Igual hay pérdidas por radiación. Así finalmente, si nosotros quisiéramos ver un flujo de potencia del sistema, tendríamos como entrada la energía del Sol. Luego seguiríamos con las pérdidas ópticas, seguidas por las pérdidas geométricas, luego las pérdidas calóricas, y después finalmente tendríamos la potencia útil. Por tanto, la eficiencia global del sistema sería la energía útil dividida en la energía del Sol. Buenos días, soy Pablo Late y voy a hablar sobre las aplicaciones. Los colectores tipo cilindro parabólico poseen diversas aplicaciones, entre ellas la generación de electricidad. Las plantas Andasol 1 y 2 son centrales eléctricas de energía solar, que utilizan colectores solares cilindros parabólicos. Poseen un sistema de almacenamiento de energía térmica de 7,5 horas de capacidad a base de sales fundidas y un ciclo de vapor de 49,9 megavatios de capacidad nominal. El campo solar comprende 624 unidades de colector, ocupando una superficie total de 510.120 metros cuadrados, formando 156 lazos paralelos de 4 colectores conectados en serie. La eficiencia anual media de ambas centrales eléctricas es del 43%. Suministro de vapor. En la industria de la minería, la minera Centinela realizó un proyecto de tecnología de cilindros parabólicos con la empresa Abengoa en el desierto de Atacama, Chile. El objetivo de la implementación de energía solar era suministrar vapor en las plantas de tratamiento del cobre. La planta tiene 1280 módulos con 10 megavatios instalados y una temperatura de uso de 150 grados Celsius. La superficie de la planta tiene aproximadamente 6 hectáreas y cuenta con almacenamiento para su uso en la noche. Redes de climatización. Existen pocos ejemplos a nivel internacional de redes de climatización que empleen colectores solares del tipo parabólico. Existen 3 redes que utilizan este tipo de colectores en Europa. La superficie total instalada de colectores solares en estas 3 redes es de aproximadamente 7.700 metros cuadrados. La instalación de mayor tamaño se está ejecutando en Tars, Dinamarca. Es una instalación que combina las tecnologías solares de captador plano y captador de concentración de cilindro parabólico. Cada una posee 5.972 y 4.039 metros cuadrados, mientras que la red Forlì en Italia, la concentración de cilindros parabólicos es de 2.800 metros cuadrados, y la última es Thisted, en Denmark, con solo 830 metros cuadrados. Buenos días, mi nombre es Pablo Painemal y a continuación les hablaré de las proyecciones a futuro del concentrador solar parabólico. Antes que nada hay que saber que la mayoría de los aspectos aún en desarrollo buscan la reducción de costos, aunque existen otras que pretenden mejorar la eficiencia de los colectores y a la vez cuidar el impacto medioambiental. Actualmente el material utilizado comúnmente es el cristal bañado en plata con otras capas de cobre y materiales protectores. El inconveniente de este material es su elevado costo, por lo cual se analizan otros tipos de materiales
que tengan las propiedades de reflexión. Como podemos ver acá en la imagen, es un esquema bastante simple de cómo se compone estos concentradores solares parabólicos, donde podemos ver los reflectores parabólicos, que es de lo que nosotros estamos hablando. Estos reflectores parabólicos tienen espejos que pueden tener distinto grosor, amplitud, longitud, curvatura y, como se dijo, materiales de reflexión. Todo esto implica un costo que se puede reducir o aumentar, depende de las características. Pero lo más importante es el alto porcentaje de reflexión que debe tener el material que puede sustituir al que se ocupa comúnmente. ¿Por qué? Porque eso hace que disminuya las pérdidas. Otra cosa que puede reducir costes es el aporte de combustibles fósiles combinado a la utilización de métodos innovadores de concentración solar. Totalmente aparte de lo que se habló, ¿sí? Para plantas solares de media temperatura, otro aspecto a mejorar en un futuro es el fluido transportador. Hoy en día la mayoría de los concentradores solares parabólicos, su fluido es el aceite. El aceite se pretende reemplazar por agua a través de generación directa de vapor, GDV. El vapor es generado directamente en el receptor ubicado en el punto focal de los colectores, con el cual se elimina la necesidad de usar aceites u otros fluidos térmicos. Este cambio podría reducir hasta un 20% en el costo de electricidad generada, provocar menos riesgos medioambientales y alcanzar elevados rendimientos de poder al aumentar la temperatura del vapor sobrecalentado. A continuación podemos ver dos imágenes, una planta HTF, la cual a través de los campos de colectores solares y aceite generar electricidad. Se puede ver un bosquejo bastante simple de cómo funciona esta planta. Y a continuación se compara con una planta GDV, que es la que se explicó anteriormente, que a través del campo de colectores solares y agua se genera la electricidad. Se puede ver que es mucho más simple que la planta HTF, por lo cual esto implica una gran reducción de costes. Otro aspecto de carácter innovador para la concentración solar es la lineal Fresnel. Es una tecnología bastante similar a la de cilindros parabólicos. La diferencia es que utiliza distintos tipos de espejos situados en el suelo y el tubo receptor en un punto fijo sobre ellos. Aún está en estudio si la lineal Fresnel es capaz de sustituir a las plantas termosolares con colectores cilíndricos parabólicos. Esto debido a la gran cantidad de ventajas tanto en reducción de coste, construcción sencilla, temperaturas de funcionamiento mayores y facilidad en la selección de fluidos, aceite, agua a través de GDV o sales fundidas. Podemos notar en la imagen que este es nuestro tubo receptor y acá están los espejos que pueden ser los cilíndricos parabólicos u otro tipo de espejos. Finalizando ya con la presentación, se puede concluir que un concentrador de energía solar de cilindros parabólicos es un sistema que realiza varias transformaciones de energía, para así poder obtener energía eléctrica mediante la radiación solar. También se concluye que para la optimización del sistema hay que considerar varios aspectos. Entre ellos está la termodinámica de fluidos, la física general de la luz, propiedades de materiales, mecánicas y leyes de Newton, para así darle una correcta resistencia a los soportes. Además, para desarrollar un potencial CSP es necesario de varias áreas del conocimiento, y no solo de una, como comúnmente se piensa. En referencia a lo anterior y como forma de discusión, también se dice que lo más recomendable para realizar un proyecto CSP es tener a cargo ingenieros de varias áreas para evitar equivocaciones en todo lo mencionado anteriormente.